Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias a todos los que ya están conectados por ahí. Obviamente esperamos a que se conecten pues muchos más, pero para iniciar puntualmente y por respeto obviamente a los que se conectaron desde minutos antes, porque afortunadamente siempre en estas sesiones hemos tenido gente muy interesada, se conectan desde 10, 15 minutos o hasta 20 minutos antes de que iniciemos la sesión. Entonces, pues les agradecemos mucho el que estén por acá ya desde ese momento. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el CBK Review que estamos haciendo para la certificación del CISP. Como bien saben, este es un esfuerzo que hacemos como capítulo, el capítulo de la Ciudad de México, que aunque somos capítulo de la Ciudad de México, en realidad tenemos un alcance de todo el país, un alcance regional, por así decirlo, o al menos de todo el país. El punto es que este CBK que vamos a tener el día de hoy es el dominio número 5, que es la parte de gestión de acceso e identidad. Para esta ocasión, bueno, tenemos dos speakers con bastante experiencia que nos van a ayudar a poder entender un poco de qué se trata este dominio. Uno de ellos, estoy seguro que ya muchos de ustedes lo conocerán, es también vicepresidente del capítulo, Pedro Lascurain, una persona con muchísima experiencia en temas de seguridad de la información, ciberseguridad y controles de ciberseguridad para el tema del sector financiero. En fin, Pedro ya es un gran conocido en toda la industria de ciberseguridad y seguridad de la información. Y también, bueno, vamos a tener a Miriam Avendaño Martínez, que también lo está acompañando en este webinar. Así que, bueno, sin más, yo los dejo. Pedro, pues agradecerles también su tiempo y pues listo. Yo por aquí ando como siempre, ya saben, para estar moderando un poco las preguntas y en dado caso de que, digo, ahorita ya lo decidirán ellos si son preguntas durante la sesión o las preguntas las hacemos al final. De cualquier forma, yo las voy a estar moderando sin ningún problema. Gracias, Jorge. Sí se me escucha bien, Adelante. ¿verdad? Sí, por supuesto. Perfectamente. Tuve un pequeño inconveniente hace un rato, pero creo que ya se solventó. Bueno, pues buenas tardes a todos y como dice Jorge, gracias por unirse a este esfuerzo. Créanme que es un esfuerzo importante el que hacemos los oficiales del capítulo México, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Y en esta ocasión, bueno, pues cuando me comentó Jorge de esta presentación y nos pusimos de acuerdo hace ya algún tiempo, dije, bueno, vamos a hacer algo un tanto diferente con este dominio. Bien, vamos a repasar los conceptos teóricos que dan forma al cuerpo de conocimientos, pero dije, vamos a hacer algo, lo vamos a llevar un poquito a la práctica, porque normalmente en todos los dominios pasa lo mismo, pero en este de Identity and Access Management suena, a mí me pasó cuando hice el examen hace ya varios años, no voy a decir cuántos, pero sonaba como un poquito aburrido. Oye, gestión de cuentas, gestión de usuarios, los que ya llevábamos unos años de vuelo en esto sabemos que tiene todo menos aburrido, pero lo que sí tiene es complejidad. Yo sin temor a equivocarme, el tema de gestión de accesos e identidades es de los más complejos en el cuerpo de conocimiento porque no es un dominio estrictamente técnico, es un dominio que abarca muchas otras cosas a nivel de la organización. Normalmente lo que sucede es, oye, gestión de identidades, ¿quién se encarga del control de las cuentas, no? Y se le dice a tecnología, bueno, pues tecnología, pues tú tienes los sistemas, tú tienes las cuentas, y pues tú revisa quién debe tener acceso a qué, por cuánto tiempo, y cuando vienen las auditorías, pues tú lo haces, ¿no? Tecnología. Y realmente hay muchas más áreas involucradas que tecnología o que seguridad. Esto permea toda la organización, permea las áreas de organización de la empresa, a las áreas de recursos humanos y finalmente a las áreas de negocio, que son las que dicen quién puede entrar a qué, ¿no? Los atributos que tiene, las funciones que debe tener de acuerdo a su trabajo. Entonces realmente es muy complicado y dije, bueno, vamos a invitar a alguien que haya pasado esas situaciones complicadas en las organizaciones y fue cuando inmediatamente pensé en Miriam. Miriam es una experta en este tema de gestión de identidades, toda una profesional en gestión de accesos a identidades, lleva más de 15 años trabajando en esto, desde que los sistemas de gestión de identidades era algo muy inicial hasta este momento que ya son sistemas de gestión de identidades en la nube, que son los famosos AIDAS. Y bueno, pues ella ha tenido bajo su experiencia, déjenme decirlo así de manera muy coloquial, han pasado por sus manos más de 2 millones de identidades, desde el punto de vista, desde el principio, el ciclo completo, ¿no? Desde el proceso de análisis de negocio, quién debe tener acceso a qué, desde dibujar cuáles son los procesos, la arquitectura de seguridad y la arquitectura de procesos que da lugar a las identidades. Y bueno, pues dije, vamos a traer a una experta que nos platique un poco más y ahí es donde digo que lo vamos a hacer un poco diferente que en los repasos anteriores. Aquí vamos a hablar de
de ya en la práctica. Vamos a hablar de los conceptos teóricos, pero vamos a tratar de hablar un poquito en la práctica, en cosas que hagan un poco más de sentido, ¿no? Que los puros conceptos teóricos. Entonces, bueno, pues Miriam, muchas gracias por acompañarnos. Ya escucharán cuando vaya a intervenir. Realmente es una persona muy ocupada y pues accedió a ayudarnos un poco, a ayudarme un poco con este tema, ¿no? Entonces, pues sin más, empecemos. Entonces, lo primero es, como se ha hecho en en las revisiones pasadas, es platicar un poco de qué distribución tiene el dominio de gestión de identidades y de accesos en lo que es en el examen CISP, ¿no? Y bueno, es del 13%. Me gusta mucho el esquema, lo que se platicaba creo que en algunas de las sesiones pasadas, de decir, bueno, cómo están compuestos los dominios, y si los vemos desde el inicio hasta el término, es cómo va el ciclo de construcción. En el dominio número 1 va la parte de las políticas, el establecer la estrategia, el establecer en función del análisis de riesgos muy acotado a la organización, cómo queremos proteger. Y después empezar ya a construir esa protección, desde cómo vamos a asegurar los activos, cómo se va a hacer toda la ingeniería para asegurar los activos, y empezar por la parte de las redes, por la parte del dominio 5. Esto es quién debe tener acceso a qué y por qué, y cómo se va a gestionar y cómo se va a ordenar. Después, cómo vamos a operar. Primero, cómo vamos a estar haciendo ya estoy pasándome al dominio 6, cómo vamos a estar haciendo las pruebas de seguridad, cómo estar asegurando que esos controles que se establecieron en el dominio 1 y en el dominio 2 estén operando, cómo vamos a operar de manera segura en el día a día, y cómo en la parte de desarrollo y de incorporación de nuevos sistemas, no solo desarrollo local, sino la adecuación o la compra de sistemas en la organización, se va a ir introduciendo también de manera segura. Entonces me gusta mucho así, es el 13% este dominio. Y bueno, pues entrando en materia, yo preguntaría ya en función de lo comentado, para ustedes, ¿qué tan relevante es la identidad? Y podemos decir, oye, pues son las cuentas de usuario, ¿no? Y bueno, tal vez también son las contraseñas, pero realmente desde el punto de vista de seguridad, ¿qué tan relevante es la identidad? Sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo actualmente, ¿no? Donde el perímetro que conocíamos, el perímetro de seguro que existía, que era el conformado por nuestros firewalls, por nuestros IPS, por nuestros IDS, por todo ese conjunto de tecnología, está empezando a desaparecer porque ya los servicios te están procesando todos en la nube. Entonces, en mi opinión, la identidad es mucho más relevante que anteriormente. Siempre lo ha sido, pero está quedando como la última frontera. Y aquí espero que se vea y se oiga bien este video. Me voy a permitir compartirles un pequeño video para ilustrar que no solo es importante el know-how técnico, sino también el know-who, y esto tiene mucha relación con las identidades. Espero que se vea bien, lo voy a poner. 1 minute, please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? Bueno, y aquí cuando le pregunta quién es, él como que se queda pensando, ¿no? Y pone cara de cuate. 1 minute. Ya lo repetí, déjenme ir para que sigue. Pone cara de what, como dice el anuncio. I have absolutely no idea. Good. Bueno, y aquí el punto entonces, ¿es importante o no saber quién está del otro lado? ¿Es importante o no el know-who y el tener un control sobre esa persona o sobre ese who? Definitivamente sí, ¿no? Porque en ese momento pues está a expensas, ya finalmente no le queda mucho por hacer. Bueno, entonces eso es para platicar un poco de la importancia de la identidad. Y ahora, ¿cuál es la agenda que vamos a seguir? Bueno, va a ser el repaso de los conceptos principales, es una vista general del contenido temático, y en algunos tópicos seleccionados es donde vamos a entrar un poco ya a la práctica. En esa práctica es donde estaremos interviniendo tanto Miriam como yo para algunas cosas muy particulares, donde llevemos esos conceptos teóricos a cómo los vemos el día de hoy en la práctica.
Al final sería la pregunta de repaso y si nos da tiempo, pues pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. En este momento, Jorge, veo un par de comentarios ahí en el chat. No sé si sea una pregunta en este momento. La idea es que al final dejemos todas las preguntas y respuestas, pero no sé si en este momento hay algo que quisiéramos comentar, Jorge. Sí, de la pregunta que comentabas de qué tan importante o cómo consideraban el tema de la identidad, por aquí Jesús Humberto comentó, es fundamental. David Cabrera nos dice, es información necesaria para saber quién entra a los recursos. Luis Gutiérrez dice, un reto que añadir es que en la mayoría de las organizaciones, ni RH, o sea, recursos humanos, ni otra función representa a la totalidad del personal que requiere acceso. Y eso complica las tareas de autorización y revisión. Claro. Lo Sí. cual es súper interesante también aquí el tema de perfilamiento, recursos humanos, roles y todo lo que conlleva el tema de identidades. Claro, y eso estrictamente lo que nos lleva es que normalmente este dominio está pensado en el acceso de los colaboradores de la propia organización, pero es completamente cierto. El día de hoy ya no son los colaboradores de la organización, son los partners, son muchas veces también los clientes y son, también lo platicaremos más adelante, otros sistemas, ¿no? Que también tienen una identidad y si nos vemos más complicados, pues también hasta los objetos. Con el Internet de las cosas, los objetos también tienen una identidad que igualmente debe ser administrada, ¿no? Entonces, ahí pasamos al concepto del CIAM, Customer Identity and Access Management, ¿no? Y sí, efectivamente involucra mucho más cosas de las que se ven así a primera vista, ¿no? Estamos completamente de acuerdo en esos comentarios. Bueno, esta es la estructura de lo que veríamos, las preguntas de repaso y al final preguntas y respuestas. Traigo poquitas preguntas de repaso porque creo que no va a dar mucho tiempo de muchas, ¿no? Aunque trataremos de irnos más o menos con cierta agilidad. Bueno, el contenido del dominio 5 son, estos 6 puntos, es el acceso físico y el acceso lógico, finalmente viendo el acceso físico, que es parte también del dominio 5, que habla del recurso, del acceso a las instalaciones, el acceso a lo que le llaman los facilities, que son las instalaciones finalmente, y el acceso incluso a los niveles organizacionales, al personal. Vamos, no solo es el acceso lógico. Hablaremos ya de los conceptos de identificación y de autenticación, después de la identidad federada y identidad como servicio. Estoy siguiendo un poco los lineamientos del CBK para el examen CISP, los mecanismos de autorización, ataques a los controles de acceso y las contramedidas a esos ataques, y de manera muy importante, el ciclo de vida de las identidades y de los accesos, que finalmente es lo que le da forma a todo lo demás. El administrar la identidad desde que una persona o un colaborador entra a una organización o un externo hasta que la deja, ¿no? Que es una parte fundamental y aquí nos platicará un poco más Miriam, acotado ya a la experiencia en el día a día, ¿no? Conceptos clave. Bueno, pues principalmente es el control de acceso a activos, considerando activos tanto los recursos tangibles, como comentaba, las instalaciones, los sistemas de aire acondicionado, de energía eléctrica, pero también los recursos intangibles. Es bien importante que es un dominio transversal, abarca a todos los niveles de la organización. No es un tema, como comentaba ya hace un rato, no es un tema ni solo del área técnica, ni solo del área de tecnología, sino abarca desde a lo que puede acceder el operador o el que atiende en el caso de una ventanilla en un banco, hasta el nivel ejecutivo más alto, ¿no? ¿A qué puede entrar cada uno de ellos? ¿Qué puede ver? ¿Qué privilegios tiene para alterar esa información o para compartirla, ¿no? Tipos de activos, bueno, pues son obviamente la información, pero los sistemas que contienen esa información, los dispositivos que almacenan esa información, esto es los equipos de cómputo, los servidores, pero también los dispositivos físicos de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. La parte de las instalaciones, como comentaba, las instalaciones físicas, los edificios, por ejemplo, las bodegas, etcétera, etcétera, y por supuesto las aplicaciones. Todo esto está incluido en el control de identidades y en el control de accesos. Y algo muy importante, se hace énfasis en el dominio, es la distinción entre sujetos y objetos, viendo a los sujetos como una entidad activa que para hacer algo tiene necesidad de acceder a los objetos. Entonces, bueno, ya entrando en el primer punto, el sujeto o los sujetos que quieren, desde un punto de vista activo, acceder a un objeto, lo deben hacer a través de ciertas reglas, y todo eso que se está haciendo con los accesos que se tienen a los objetos, que los objetos tienen acceso a los objetos,
debe estar también sujeto a estar, debe ser también susceptible de tener un cierto monitoreo y dejar unas ciertas trazas de lo que se está haciendo. Esto lo hace finalmente auditable y es lo que permite complementar el ciclo de gestión de identidad y gestión de las operaciones. Y el punto es, ese sujeto es quién o quiénes pueden acceder, ¿no? ¿A qué recursos? Son las preguntas. ¿De qué recursos es de los que estamos hablando? ¿Qué operaciones son las que pueden ser ejecutadas sobre esos recursos? Y de manera muy importante, el reforzamiento de la accountability, ¿no? Esto es lo que se hizo o lo que se puede hacer, y eso va de la mano con la parte del monitoreo y de las trazas. Voy a tratar de ilustrarlo aquí con el puntero. La parte del monitoreo y de las trazas. Esto es lo que está relacionado directamente con el accountability y los niveles de autorización. Esto es, si un sujeto pudo entrar bajo ciertas reglas a hacer alguna operación o a modificar algún objeto, es porque estaba autorizado para hacerlo. Y aquí es donde entra, no solo es el accountability de lo que se hizo, sino el accountability de quién o bajo qué proceso se le dio autorización a ese sujeto para modificar ese objeto. Y aquí algo bien importante es que si no se controlan las identidades, no se puede controlar el riesgo. Finalmente, las identidades o las personas o los sujetos son los que trabajan con los objetos, llámese información, llámese un activo, llámese una instalación. Pero si no tenemos claro quién puede entrar a qué y hacer qué, no estamos realmente controlando el nivel de riesgo al que están sujetos nuestros activos informáticos. Y bueno, en la parte de lo que es el control de accesos es permitir que solamente los usuarios autorizados, los programas o los sistemas, observen, modifiquen o controlen los recursos que existen en un sistema de información. Y aquí pues entra todo un concepto, una colección de mecanismos, de procesos y de técnicas que pueden trabajar o que deben trabajar en conjunto para proteger los activos de la organización. No solo es la tecnología, son los procesos con los cuales se administra esa tecnología, pero con los que se administran los propios elementos que dan forma a la organización. Esto es los procesos de altas, bajas, cambios y el propio recurso humano, que finalmente son los que dan vida a esos procesos. Ejemplos, ya lo comentamos hace un momento, las instalaciones, los sistemas de soporte, los sistemas de información y el propio personal. En la parte de identificación y de autenticación, que son uno de los pilares de los que se habla en este dominio de conocimiento, bueno, pues básicamente el sujeto declara quién es, esta es la identificación. ¿Y cómo declara quién es? Pues a través de su nombre de usuario, de su cuenta de correo, de su número de empleado. Puede haber ciertas otras maneras de declarar quién es, ¿no? Pero el declarar quién es no quiere decir que es quien dice ser. Entonces viene la parte de autenticación, que es que el sujeto pruebe ser quien dice que es, ¿no? Usualmente, y lo que más estamos acostumbrados todos, es a usar las contraseñas. Las contraseñas sabemos que tienen todo menos seguras, sin embargo, es lo más utilizado en la actualidad. Sin embargo, estamos viendo un cambio muy importante a otro tipo de autenticación, ¿no? Que vamos a platicarlo también un poco más adelante, pero bueno, principalmente podríamos pensar en la autenticación de múltiple factor en general. La información que se proporcione para la autenticación pues siempre debe ser protegida, ¿no? Entonces esas contraseñas tienen que estar guardadas de manera segura, tanto del lado del sistema donde están almacenadas, del directorio de identidades o donde está el repositorio de identidades, pero también del lado del usuario, del lado de quien posee esa contraseña, ¿no? La podemos tener guardada, cifrada, con los algoritmos más avanzados de cifrado, pero pues si el usuario la tiene expuesta en un post-it, que es lo que más se menciona, o en su celular o en cualquier otro lugar o en un cuaderno, pues nuestro control o nuestra sensación de seguridad es bastante débil, ¿no? Aplica para personas, para dispositivos, para servicios y para sistemas. Pensamos en que las contraseñas o la autenticación de múltiple factor o los esquemas de autenticación aplican solo para las personas, pero no, también los dispositivos se deben de autenticar, los propios servicios cuando interactúan con otro servicio y los sistemas. Y aquí entramos... Tenemos varias preguntas, Pedro. Justamente estaba esperando por ahí que terminaras con el slide anterior. Alguien nos pregunta por acá, ¿cómo se logra conjugar la gestión de las identidades de acceso físico con las de acceso lógico? Cuando la gestión está en áreas distintas y recursos humanos, que tendría la visión completa, no se responsabiliza de eso.
Sí, Bueno, ya, claro. ya también ahí están comentando también el tema que puede llegar a suceder en recursos humanos. No, no sé si quieren responder esto ahorita o si dentro de todo lo que van a platicar ya traigan algo de eso, como tú elijas. Mira, como esta es una pregunta bastante interesante y tiene mucho que ver con lo que platicaba yo al principio, de que este es uno de los dominios que tiene mucho que ver con varias áreas y varios niveles organizacionales, me parece conveniente comentarla de una vez. Realmente la respuesta es que esta situación es bastante complicada y no hay una respuesta, depende de cada organización. Sin embargo, lo que sí estamos viendo cada vez más, y muchos de aquí serán testigos, es una cierta convergencia entre lo que es la seguridad física y la seguridad de la información. Cada vez vamos viendo más movimientos que el CISO en una organización, pues o le reporta al de riesgos o empieza a reportar al área de seguridad corporativa y eso empieza a converger a nivel organizacional. Eso no quiere decir que ya en la práctica también empiece a funcionar, ¿no? Sin embargo, sí hay muchos, ya en la parte de tecnología, hay muchos sistemas que hoy permiten hacer esa integración, ¿no? El tener un sistema que te administre los accesos lógicos, pero que también con tu propia tarjeta física, por ejemplo, cuando vas llegando a un edificio, con tu tarjeta física te identificas, pero esa tarjeta física, si está conectada con el sistema de gestión de identidades, puede decir que ya estás en el edificio y ya estás habilitado para acceder a ciertos sistemas. Por supuesto que eso requiere una integración no solo técnica o tecnológica, sino también una integración a nivel de las áreas organizacionales que son responsables de esto. Entonces, la respuesta es que es muy difícil, pero cada vez estamos viendo más que eso sucede. La tecnología existe para que eso se pueda hacer, pero también empieza a moverse la organización en ese sentido porque se dan cuenta que la administración del riesgo no solo es que lo haga, insisto, el área de tecnología o el área de seguridad de la información, sino que tiene que ser una administración del riesgo integral. Muy bien, gracias, Pedro. Por acá también nos preguntan o nos comentan, la gestión de identidades debería considerar también la administración del riesgo al interior de las empresas. Debería quedar relacionada en la agenda de labores del personal interno-externo, como para los clientes que utilizan los servicios y valorar la relevancia de las operaciones que solicitan, sea que consideren el manejo de datos personales, me parece que es eso, aún en modo solo lectura, hasta otras actividades de riesgo de los clientes. De acuerdo, de acuerdo. Y ese comentario que haces de la agenda de labores es muy válido porque sí debería de yo, al ser colaborador o trabajar o tener un contrato con alguna empresa como personal externo, yo debo estar claro de lo que puedo hacer y de lo que soy responsable con las claves de acceso que me entregan o con los dispositivos que me entregan, ¿no? Ahora, en las agendas de labores, pero tiene que ir también en los niveles superiores. Esto es desde las políticas, desde, como bien dices, la gestión de los riesgos y de esa gestión de riesgos, la definición de las políticas que deben de aplicar y de ahí hasta abajo, hasta definir en particular cada persona, cada colaborador, qué es lo que puede hacer con los recursos que le entrega la empresa. Completamente Claro. de acuerdo. Arturo Miranda nos comenta también, importante contar con servidor AAA en las organizaciones. Correcto. Sí, José Manuel Val Sánchez nos dice, el riesgo radica en lograr autenticar al sujeto que dice ser con las credenciales que ostenta y presenta. Una contraseña no garantiza esto y es un riesgo que se debe de gestionar. de acuerdo. De acuerdo, realmente ahí vienen los diferentes niveles de autenticación de los que se hablan. No podemos creer que porque la contraseña fue la correcta, es la persona que se trata, ¿no? Por eso hablamos de los diferentes niveles de autenticación. Vamos a comentarlo también un poquito más adelante. Y aquí es donde entra el concepto del AAA. AAA no porque sea American Airlines o Alcohólicos Anónimos, más alguna A, es Authentication y Accountability. La AAA, de la que también vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Es identificar, autorizar, pero también mantener durante todo el periodo de tiempo que se esté accediendo a ese sistema, a esos recursos, la traza completa de lo que se está haciendo con esas credenciales o con esos privilegios de acceso. Gracias, Jorge. No sé si hay algo más. Nada más, Rafael también nos comentaba que también es importante dar contexto contra el patrón de uso y conocimiento del cliente, detectando situaciones anómalas. Sí, de Y acuerdo. estas son todas por el momento. Gracias. Y ahí es donde la autenticación ya no solo es de lo que, bueno, lo vamos a platicar un poquito más adelante, esa la voy a dejar por un poquito más adelante, si les parece. Gracias por el comentario. Bien, y algo pasa aquí, ok. Bueno, con base en esa prueba de identidad al sujeto
se le permite acceder o trabajar con el objeto solicitado. Se registran las acciones realizadas, es el accountability que el sujeto realiza en el objeto, sin posibilidad de repudio por parte del sujeto, sin posibilidad de que diga, yo no lo hice. ¿De acuerdo? Ese es el no repudio. Y aquí vienen los factores de autenticación. Y aquí es, pues sí, el que se conoce más y el que más se utiliza, algo que se sabe, que es la contraseña, o es un número, un Personal Identification Number. Pero hay otros niveles, algo que se tiene que puede ser un token o un USB, algo que esto es las características físicas del individuo, puede ser la huella digital, el escaneo de rostro, el escaneo de retina. Anteriormente estas tecnologías no estaban tan desarrolladas y eran extremadamente costosas, se utilizaban mayormente en ámbitos, pues sí, de ámbitos policiales, déjenme llamarle así, ¿no? Actualmente esas tecnologías están ya siendo más disponibles, más económicas, más fáciles de administrar. Las encontramos incluso hasta en los deportivos. Cuando entras a un deportivo, pues pones tu huella digital y te dejan pasar. La diferencia es que el motor biométrico que está detrás de eso no tiene la misma sofisticación que uno que te puede reconocer el rostro o hacer comparar una huella digital de uno a muchos. Esto es una huella y buscarla en una base de datos que puede ser de miles o de millones de imágenes o de trazas de huellas digitales. Obviamente cuando se tienen esas capacidades es un motor biométrico mucho más sofisticado y por ende también mucho más costoso. Sin embargo, cuando es un uno a uno, como comentaba en el deportivo, donde pongo mi número y pongo mi huella, dicen, bueno, sí corresponde esa identificación con la huella, ¿no? Entonces, bueno, es algo que es, pero también se comentaba hace un momento, también puede ser esa autenticación a través del contexto o de la ubicación, ¿no? La geolocalización, esto es si el dispositivo del que me estoy conectando está en una zona en la que quiero que se conecte en esta aplicación. El ejemplo que siempre se utiliza, bueno, si mi aplicación, mi servicio está en la Ciudad de México, ¿por qué estoy entrando desde una IP que está en China? Aunque muchos de los que están aquí saben que eso sucede y a veces es válido. Pero bueno, también es algo que se puede considerar, ¿no? La geolocalización, el dispositivo desde el que estoy entrando o intentando entrar, a lo mejor es un dispositivo de confianza, puede ser un dispositivo que ya esté homologado por la empresa y que ya tenga una huella que dice, bueno, es un dispositivo desde el cual está permitido el acceso, o es un dispositivo del que nunca ha entrado. Y no es que no vaya a entrar, simple y sencillamente se puede utilizar otro nivel de autenticación. Bueno, si de este dispositivo no has entrado, tal vez a todos nos ha pasado, si este dispositivo no has entrado anteriormente, te va a hacer una pregunta de seguridad o te va a pedir algún otro factor de autenticación, ¿no? La hora del día también a la que estoy entrando, algo que se hace, por ejemplo, también están actualmente muy ya en utilización las características que yo utilizo al teclear, ¿no? El ritmo, la cadencia que utilizo cuando voy tecleando, que tiene la capacidad de decir, bueno, si es la persona que ha entrado anteriormente o no, es otra persona, ¿no? O dibujar un patrón, ¿no? Lo que todos hacemos en los teléfonos celulares, ¿no? Pues ponemos un patrón de puntos y ese patrón de puntos nos dice si es o si no es, ¿no? De acuerdo. Y también algo importante, algo que no sé, es listas blancas o listas negras. A lo mejor vuelvo al ejemplo de la dirección IP, ya no voy a decir el país que dije anteriormente, la dirección IP de Turquía, y bueno, pues a lo mejor de Turquía no dejamos entrar, ¿no? Entonces tenemos una lista de direcciones bloqueadas o características o nombres de usuario bloqueados a los que no se deja entrar. Entonces, los factores de autenticación, resumiendo toda esta lámina, muchos de los que están aquí yo creo que esto lo conocen y lo manejan mucho, pero resumiéndolo, los factores de autenticación se refiere al tipo 1, que es algo que se sabe, el tipo 2, que es algo que se tiene, el tipo 3, que es algo que se es, o se utilizan ya aspectos complementarios como el contexto o ubicación. Cuando utilizamos más de un factor de estos, se habla de un segundo factor de autenticación, pero también se puede hablar de múltiple factor de autenticación. Se puede utilizar una combinación de todos estos. ¿Qué es algo que se sabe? Ya lo dijimos, las contraseñas. Y bueno, las políticas de contraseña, porque viene también como parte del contenido del examen, y sí hay varias preguntas aquí en el examen que normalmente vienen con esto. Y bueno, pues las políticas pueden ir por la edad máxima de la contraseña, la complejidad. La complejidad de esto es si utiliza caracteres especiales, si permite números. La longitud igualmente, se dice
Y es cierto, mientras más grande sea la contraseña, la posibilidad de que sea sujeta a un ataque de fuerza bruta es menor. La edad mínima, esto es, no la puedo cambiar el mismo día, por ejemplo, que la establecí. Quiere decir que algo está sucediendo, o dependiendo del comportamiento, o dependiendo de la organización o de las operaciones propias que se realicen, pues también puede ser que sí se permita ese cambio el mismo día que se restableció. Y el histórico de las contraseñas usadas. Este tema de las contraseñas es realmente, yo creo que importante en la actualidad, porque pues la creencia o el parámetro o el paradigma con el que siempre se ha trabajado es que hay que hacer ciertas cosas con las contraseñas, como cambiarlas de manera frecuente, como no reutilizarlas. Pero realmente aquí me permití dejar aquí una referencia de este documento publicado por el NIST, donde hablan de, entre otras cosas, de las políticas de las contraseñas, y una de las cosas que recomiendan, dicen, bueno, el cambiarlas cada 30 días o cada 60 días no necesariamente nos incrementa el nivel de seguridad. Simplemente en algunos de los casos hasta lo puede demeritar, porque lo que seguramente, si no utilizamos un administrador de contraseñas, lo que muchas personas hacen es cambiarle un número o cambiarle una secuencia, o al final es hola 1, 2, 3 y la que sigue es hola 1, 2, 3, 4, ¿no? Por decir algo. O le voy variando el mes del año en el que estoy trabajando, ¿no? Si lo tengo que cambiar cada 30 días. Y eso por lo que hace es que sea fácil de adivinar también. Entonces, por tener una política implantada en la organización que nos dice que lo tenemos que hacer cada 30 días, creemos que estamos más seguros, no necesariamente es así. Entonces volvemos a tener una falsa sensación de seguridad en nuestros sistemas y en nuestra organización, y bueno, eso viene cambiando. Entonces yo sí les recomiendo que si tienen algún tiempo le den una miradita a este documento del NIST, porque empieza a hablar ya de esos temas y ya abiertamente ya no recomienda el cambio de contraseña. Se va más por recomendar situaciones como un múltiple factor de autenticación o ubicación por otro tipo de factores, o autenticación utilizando factores contextuales. Bueno, y el algo que se tiene, ¿no? Y aquí son los ejemplos, seguro todos ustedes conocen uno o muchos de estos, hay muchos ahí muy manejados, pues algo que se tiene es la Smart Card o el token, que son las fotos que tenemos aquí de las diferentes posibilidades de los tokens, ¿no? Algo que es lo que más se usa en la actualidad, comentábamos hace un rato, la autenticación biométrica. La autenticación biométrica, si bien es algo bastante recomendable y sí refuerza los niveles de autenticación y por ende los niveles de seguridad, pues también tiene muchas consideraciones importantes. La sofisticación del motor biométrico que se utilice es importante, y dependiendo de qué tan sofisticado, de qué tan complejo, de qué tan exacto sea nuestro sistema biométrico, pues podemos ver una curva. Nos está viendo aquí, denme un momento. Dependiendo de eso, pues nos encontramos, hay muchos factores aquí en la autenticación biométrica, pero me voy a permitir hablar de dos: el rango de falsos rechazos y el rango de falsa aceptación. Si tengo un sistema muy sensible, de muy alta sensibilidad, puedo empezar a dejar pasar muchas autenticaciones, las voy a dar como válidas cuando no son válidas. O al revés, pueden ser inválidas y las dejo pasar. Uno va en contra de la sofisticación del motor biométrico y el otro va en contra del riesgo. ¿Cuál es lo ideal? Tener un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio, que mientras más bajo sea mejor, pero también me permitiría decir que mientras más bajo sea, también se convierte en más caro, ¿no? Los motores biométricos que tienen un nivel bastante bajo, un nivel bastante equilibrado, son los motores más caros y más sofisticados. Es una de las consideraciones que se tiene que hacer. No es tan fácil, oye, vamos a utilizar autenticación biométrica. Sí, requiere de cierta afinación y de ciertas consideraciones. Y otro factor importante del que pocas veces se habla es la parte del enrolamiento. Si hablamos de enrolar a unos cuantos decenas o cientos de usuarios, pues se convierte en algo relativamente sencillo. Pero cuando estamos hablando de enrolar la población completa de un estado, de la república o de un país, ya no es algo sencillo. ¿En cuánto tiempo lo vamos a enrolar? ¿Qué tipo de dispositivo? ¿Dónde vamos a llevar esos dispositivos para hacer el enrolamiento? Hay que llevarlos muchas veces muy cerca de las personas que lo están haciendo. Y bueno, eso tiene su complejidad. Entonces, si bien es muy utilizado, estas consideraciones son muy importantes de tomar en cuenta, ¿no? Hablando un poquito más sobre autenticación, pues también anteriormente esto no existía. El segundo factor se tenía que implementar in-house o on-premise,
y pues no era algo sencillo, ¿no? Muchos de los que están acá, porque reconozco algunos nombres de quienes están conectados, saben que la instalación de un segundo factor había que hacer algo muy complejo ya dentro de los propios sistemas, y actualmente pues no, ya tenemos facilidades, tenemos, aquí pongo solo los dos ejemplos más comunes, ya se puede implementar un segundo factor utilizando el autenticadores que existen ahí en el mercado, como estos dos que estoy comentando acá. También la parte de autenticación de los dispositivos, esto es que el propio dispositivo tenga la posibilidad de que se le baje ya sea un celular o una tableta o una computadora, pues hacer un enrolamiento, se le baja ahí una huella que permanece ahí, que se mantiene segura, y esa huella o ese hash que se mantiene adentro del equipo es lo que permite autenticarlo, ¿no? También cuentas de servicio, como comentabas un rato, las cuentas de servicio también tienen que ser, cuando hay una comunicación entre sistemas, también tienen que ser autenticadas y pasar por el proceso de enrolamiento, perdón, y la autenticación mutua que se logra a través del uso de certificados digitales. Bueno, más temas sobre autenticación que son eso, el uso de certificados digitales también para hacer la autenticación de dispositivos y la autenticación entre servicios y entre aplicaciones, ¿no? Aquí se confía en una tercera parte, que es la que valida que esos certificados digitales sean válidos, ¿no? Y bueno, como un punto central son los servicios de directorio. Esto es, todas las identidades tienen que estar almacenadas en un directorio que sea factible de consultar y que no solo se utilice necesariamente para la autenticación o para guardar los usuarios, sino se utiliza para muchas otras cosas, para guardar los certificados, por ejemplo, para tener información de perfilado, esto es, de qué persona puede acceder a qué tipo de servicio o de servicios. Y bueno, estos servicios de directorio son utilizados comúnmente en lo que es Single Sign-On. Single Sign-On lo comentamos un poco más adelante. Mantiene información acerca de sujetos y de objetos, contiene los datos de autenticación. Hay dos de los ejemplos más comunes que todos ustedes conocerán. Y se pueden establecer relaciones de confianza entre dominios asociados a los servicios de directorio para permitir acceso a recursos en diferentes dominios. Esto ya no es que en un directorio estén contenidos todos los usuarios internos, externos, colaboradores, partners de una organización, sino que pueden estar distribuidos en diferentes lugares y a través de relaciones de confianza entre los servicios de directorio o más allá entre los servicios de administración de identidades, que puede estar en la nube, puede estar on-premise, se puede permitir el acceso a los recursos que estén controlados o que existan definidos en otro servicio de directorio, en un servicio de directorio diferente a aquel en el que está la organización. Voy a leer un comentario, una pregunta que viene por aquí. Dice, en la gráfica de biometría, haciendo la analogía de las coordenadas X y Y, ¿cuál es la X y cuál es la Y con respecto? La X es la sensibilidad del dispositivo. Y la Y, me voy a regresar un poquito. Y la Y es el porcentaje de aceptación o de rechazo. Mientras más bajo sea, es que estoy dejando, es que está mejor afinado mi sistema y estoy rechazando menos, ya sea por falsa aceptación o por falso rechazo. Entonces, queremos estar mientras más abajo es lo mejor. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y el otro es la sensibilidad del motor biométrico o la sensibilidad del sistema biométrico. Me regreso a lo anterior. Bueno, y aquí es donde empezamos ya un poco más con la parte más práctica. Hasta aquí ha sido un poco de teoría o un mucho de teoría. Y aquí es donde queremos hacer algo un tanto diferente con los repasos anteriores de los CBKs. Y vamos a platicar un poco acerca de la parte de implementación de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces, pues aquí sí le voy a ceder la palabra a Miriam. Si quieres abrir tu micrófono, Miriam, y yo voy a cerrar el mío para no meter ruido. De acuerdo. Gracias, Pedro. Buenas noches a todos. Espero que esté siendo de interés los conceptos que hasta ahorita llevamos. Como bien menciona Pedro, aquí es un poquito de aterrizar esos conceptos o de ya irnos como poner manos en la masa. Adelante, por favor. Primero vamos a ubicarnos en la parte de la implementación de la administración de identidades.
con respecto a las técnicas. Hay que primero distinguir los tipos de acercamientos o de approach que hay en las técnicas de implementación. Para ser algo simplistas, vamos a dividirlas en dos tipos, que son centralizadas y descentralizadas. Descentralizadas como comúnmente cuando un consultor de identidades y accesos llega a un cliente, y eso es lo que se va a encontrar. Va a encontrar un caos, un descontrol, va a encontrar que cada sistema tiene un administrador y que cada administrador, conforme puede tener un orden y un control en la creación de los accesos a los sistemas, como puede que no, y toda esa demanda, y porque es mi amigo y mi primo, le hago una cuenta y además con privilegios. Entonces, realmente es el escenario que, si bien es con lo que nos topamos, la labor que nosotros tenemos al obtener este tipo de conocimiento de gestión de identidades y accesos es llevar al cliente a un control, al control de este caos hacia una gestión centralizada. Realmente cuando uno tiene una auditoría, lo primero que recomiendan es, ¿tienes una solución de identidades y accesos? La mayoría dice que no. Dice que no, que todo es descentralizado, cada quien tiene su administración, cada quien tiene su control, y reportan pues como pueden, ¿no? Ya una vez en el control de acceso centralizado, que eso es lo más recomendable, si bien tener un acceso centralizado tiene sus aristas, porque por ejemplo, si te llegan a robar tu contraseña, por ejemplo, de tu single sign-on, y no estás preparado con un multifactor, eso puede ser un riesgo para ti. Entonces, esto puede ser un pero para una gestión centralizada. Entonces, hay que ver esos detallitos que nosotros como consultores de identidades y accesos, bueno, tenemos que ver qué podemos ofrecer para ese tipo de riesgos, ¿sí? Es donde nosotros decíamos, vamos a controlar el riesgo, pero vamos a mejorar la gestión. Adelante, Pedro, por favor. Dentro de la gestión centralizada, ustedes van a ver diferentes conceptos aquí en el CIS. La mayoría pues son, digamos, qué son las siglas, cuáles son los conceptos, todo es a nivel teórico. Tenemos nosotros que aterrizarnos en qué significa, cómo lo veo. Dentro del control de accesos centralizados vamos a tener una técnica. Ustedes pueden hablar de single sign-on, pero cuando quieran ubicarlo en el contexto de la gestión, es una técnica, ¿sí? Entonces, como técnica, el single sign-on, el famoso inicio de sesión único en español, nosotros lo hemos experimentado ya, por ejemplo, y aquí es donde ya empezamos a hablar de los ejemplos. La intranet, ajá. Nosotros en la empresa donde trabajamos, digo, antes de la pandemia se solía dar mucho, llego a mi lugar de trabajo y lo primero que hago es entrar al portal, tecleo mi usuario, mi contraseña, tal vez mi ID de empleado, mi contraseña, y yo ya no me preocupo más por estar tecleando ese ID y contraseña en diferentes sistemas. Puede que sí, pero si tú entras al portal interno, no. Tú entras aquí al portal, te autenticas una vez y de ahí puedes pasar a diferentes secciones, y tú como usuario final realmente no te preocupas si están en servidores diferentes. Eso a los usuarios no les interesa. Ellos necesitan una experiencia que les haga una sensación de agilidad, de eficiencia, y eso lo logras con este tipo de implementación, o sea, con esta técnica de implementación. Ajá. El usuario puede navegar entre las diferentes secciones del portal, por ejemplo, puede entrar, por ejemplo, a una aplicación de RH, meter sus vacaciones, pero también puede entrar a otra sección del portal y a lo mejor si él es de contabilidad, bueno, puede meter algunos reportes. Entonces, todo esto a nosotros nos da, con miras al usuario final, una experiencia de eficiencia, de agilidad. El usuario está contento, puede trabajar, es eficiente y no pierde tiempo ni en estar recordando contraseñas ni nada. Esto es lo que nos da el inicio de sesión único, que también tiene que ver que lo podemos lograr incluso con algunos dispositivos. Adelante, por favor, Pedro. Hablamos, por ejemplo, de esta experiencia de cuando nosotros entramos a la intranet.
Pero ¿qué pasa? Y les voy a platicar una experiencia, por ejemplo, en esta automotriz que tiene sede en Alemania. Aquí ya no solamente el inicio de sesión único se supeditaba a un portal dentro de la intranet. Digamos que en este caso, los empleados, si bien entraban al portal de la intranet, también requerían, y su sede estaba en México, requerían acceder a algunos sistemas, pero de Alemania. Quiere decir que ellos necesitaban ser reconocidos como empleados aquí en México, pero también necesitaban tener, digamos que su contraparte o su identidad digital reflejada en Alemania. Eso es en una sola empresa. En una sola empresa también nosotros necesitamos tener una contraparte en un sistema de identidad y accesos que no es el nuestro, que ya no es de esta empresa, sino a lo mejor es de la misma marca, pero por estar en otro país ya es otro Identity and Access diferente, o sea, es otro sistema, otra solución que trabaja de manera independiente, que tiene sus propios empleados, pero sin embargo tú necesitas como que esa contraparte que te permite a ti acceder a esos sistemas. Por los motivos que quieras laborales, ellos necesitaban acceder a los sistemas de Alemania con el mismo usuario. Aquí es donde empieza un concepto que se llama federación, que es donde nosotros empezamos a abordar otros sistemas. Sin embargo, en este contexto, cuando nosotros, por ejemplo, ya nos salimos fuera de la empresa, digamos, ya no es solamente esta empresa automotriz, ahora queremos consultar información de otras empresas, entonces ya tenemos un reto de comunicación. Vamos a bajarnos un poquito de nivel. Y esta comunicación que nosotros necesitamos hacer interempresarial necesita un lenguaje común. Es una necesidad que se toparon algún tiempo atrás y entonces empezaron a hacer lo que se les llama protocolo. Seguramente ustedes ya conocen el término protocolo, lo han usado mucho, pero hay que ubicarlo aquí en el contexto del CISP. Ajá. Este modo de comunicación, que no le vamos a llamar otra cosa más que un modo de comunicación, hoy día podemos encontrar, digamos, 3 tipos relevantes, que es el OAuth 2.0, SAML 2.0 y el OpenID Connect, que es que se utiliza hoy día. Aquí la idea es como que se vayan ubicando entre vamos a implementar, qué necesito, está en la intranet, no, está fuera, está dentro de la misma empresa, no, son varias empresas, cómo nos vamos a comunicar y vamos bajando, por ejemplo, en el modelo OSI, ahorita ya llegamos a los protocolos, entonces vamos a establecer algunos medios de comunicación. En el CISP son esta definición, digo, las van a encontrar ahí en la información, pero aquí me interesa es que la ubiquen, o sea, de dónde viene, cómo es su historia, ¿sí? No es solo aprenderse el concepto de protocolo o el acrónimo de SAML. Ajá. Vamos a ver que nace de una necesidad de una gestión centralizada, que da una experiencia de inicio de sesión único, que además va fuera de los boundaries de la empresa. Ajá. Entonces, adelante, por favor, Pedro. Aquí un ejemplo muy sencillo que podemos encontrar es, no sé si conozcan la aplicación de Salesforce, es una aplicación de la nube que es para las fuerzas de venta. Una aplicación como Salesforce realmente es capaz de manejar cualquiera de los 3 protocolos. Por ejemplo, en el caso del protocolo SAML, vamos a tener aquí un ejemplo, es un pequeño flujo representativo en donde vamos a ver el número 1, en donde el usuario, ahí en su browser, intenta entrar a la URL de Salesforce. En Salesforce se detecta como que una solicitud de tipo SAML, el acrónimo de SAML es Security Assertion Markup Language, que es que está basado en una estructura de XML, que es un lenguaje de más bajo nivel. Una vez que Salesforce detecta como que ese intento de inicio de sesión, lo que hace es redirigir la solicitud de SAML al navegador para que en el número 4 el navegador consulte a una fuente externa que le va a decir si esa persona es quien dice ser. Ajá.
Allí en el número 5, nuestro proveedor de identidad, que es un término que también van a ver en todos los conceptos teóricos de SIST, es la parte que concentra o quien tiene el registro per se de las identidades. Ese es un proveedor de identidad, él tiene los registros. Salesforce no tiene el registro, lo tiene el proveedor de la identidad. ¿Quién puede ser? En términos prácticos, tú puedes hacerlo con un Active Directory o puedes hacerlo con una aplicación de nube como Google, por ejemplo. Entonces, este proveedor de identidad, que por ejemplo en implementaciones, normalmente si para fuerzas de ventas lo podemos hacer con Active Directory. Active Directory va a hacer la afirmación de la identidad y va a empaquetar todos los datos de la identidad y va a regresar este paquete hacia el browser, y entonces ya el browser ya autorizado y autenticado va a regresar a Salesforce. Salesforce va a reconocer que ya está autorizado, ya tiene los datos de la persona. Tengamos en cuenta que aquí Salesforce en ningún momento tuvo la identidad en su repositorio, sino está confiando en lo que le dijo el directorio activo, y una vez que recibe esa afirmación en el número 9 ya lo deja pasar, y la experiencia del usuario pues es que tú tecleas tu URL, pasó todo eso, tú no te interesas y ya inmediatamente entras a tu portal de fuerza de ventas. Este protocolo de SAML se utiliza mucho en el ambiente empresarial. Es un protocolo seguro de autenticación y de autorización. Y vamos a hacer una distinción, por ejemplo, con un protocolo como el OAuth, que es un protocolo de intercambio de información. Este realmente como usuarios finales ya lo hemos experimentado, que es cuando nos preguntan si tú quieres permitir el uso de tu información básica. Por ejemplo, podría decir también cuando tú quieres autenticar o entrar a Zoom, pero con tus credenciales de Google. Ahí te preguntan, ¿no? Incluso Google te manda una alerta a tu correo de, oye, Zoom quiere utilizar estos datos. Si no estás de acuerdo, pues pícale aquí, ¿no? Pero aquí es donde estamos experimentando sin saberlo el protocolo OAuth. Estamos intercambiando información. Una aplicación usa datos de otra, ¿sí? Quiere decir que en este caso Salesforce no tiene los datos, los tiene otra entidad. Quiere preguntar si puede usar los datos de esa entidad para utilizarlos en Salesforce. ¿Qué beneficios te puede dar obtener datos de otra aplicación? Si una aplicación consume datos de otra, pues es que, por ejemplo, Facebook, digamos, te da mejores experiencias dentro de tu navegación, tienes cosas personalizadas. Aquí OAuth entonces nada más es un protocolo que te da cierta autorización, ¿sí? No es de autenticación, solamente es de autorización. Finalmente tenemos un protocolo como el OIDC, que en últimas fechas se convirtió en OpenID Connect. Este OpenID Connect realmente está dirigido a lo que es la interacción con redes sociales. También hemos interactuado con OpenID Connect. Es cuando cualquier aplicación, por ejemplo, un portal donde quieras comprar, no sé, eBay, eBay, no quieres crear una cuenta en eBay, o sea, tú no quieres que eBay tenga un usuario o datos o password tuyos. Y eBay te da la opción de autenticarte con una red social. Allí entonces tienes una autenticación y un intercambio de información con una red social, y entonces tú puedes loguearte con tus credenciales de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, ¿sí? Y entonces experimentas lo que es el OpenID Connect. Entonces, podemos ver que en la vida diaria realmente nosotros estamos usando estos protocolos. Si bien a la hora que lo vemos en la teoría no nos hace sentido, pero cuando ya vemos aquí en casos de la vida real cómo se utilizan, entonces ya después cuando regresamos a la teoría ya está más aterrizado, ya te da más sentido. Realmente mi sugerencia es que busquen quién lo usa, o sea, quién lo usa, cómo nosotros los estamos experimentando en nuestros sistemas, ya sea en nuestro trabajo o en lo que hacemos diariamente, ¿no? Al navegar en Internet. Hay muchísimos ejemplos de cómo podemos aterrizar estos conceptos, y eso les va a ayudar mucho en el examen. Adelante, Pedro. Este es un breve resumen, digo, para que tengan algunos puntos principales en la literatura de
Del SIS pues viene un poquito más de características. Aquí podemos destacar lo que les mencionaba del formato, que es el lenguaje en que se intercambian ya los mensajes. Para el caso de SAML, pues es XML, y para el caso del OAuth y el OpenID Connect sería un formato JSON. Cada uno tiene su sintaxis. Ustedes pueden consultar las reglas para construir mensajes, para comunicarse con estos protocolos, y sí es importante saber cómo es la redacción para poder hacer esa consulta. Y también destacar aquí nada más el uso primario, ¿no? ¿Qué se le da a estos protocolos? Pues, por ejemplo, para el SAML, como habíamos comentado, es más bien para un uso empresarial. Y para los demás, por ejemplo, el OAuth, que es el intercambio de información, se hace a través de ciertas APIs, que lo podemos ver, por ejemplo, cuando desarrollamos aplicaciones móviles. Y el OpenID Connect, que vimos que era como para el uso de redes sociales, que es que ahí que está indicado como para aplicaciones comerciales. Adelante, Pedro. Ahora, vamos a regresar un poquito a al concepto de cómo estoy haciendo mi implementación. Bueno, seguimos en el punto que es algo centralizado, que estamos utilizando una técnica para un inicio de sesión único, pero aquí vamos a ver otro aspecto más, que es el de acceso remoto. En el SIS también viene esta sección del acceso remoto, pero a las redes internas. Lo que estábamos viendo hace rato, bueno, ya era una interacción incluso ya por internet con redes sociales. Aquí es un poquito más enfocado a cuando tú accedes, y más ahorita que en el ambiente en el contexto de la pandemia se dio muchísimo y que tuvimos muchísimos problemas, es el acceso remoto a las redes empresariales, ¿sí? Nosotros necesitamos gestionar sistemas, por ejemplo, si somos administradores de Unix, de bases de datos, entonces requerimos accesos seguros hacia la red interna de la empresa. Para esto, para este tipo de accesos, que es importante que también ustedes se contextualicen y ubiquen, sigue siendo administración centralizada, sigue siendo la misma técnica del SSO, pero ahora vamos a proporcionar un acceso remoto a una red interna que se presume debería de ser sumamente segura, ¿no? Y que es donde más encontramos brechas de seguridad. Como mencionaban en los comentarios hace rato, todo esto se hace en el contexto de la AAA, autenticación, autorización, y la parte de trazabilidad o accountability. ¿Por qué? Porque son estos tres aspectos que le van a dar el ámbito de seguridad a nuestro acceso a la red interna de la empresa desde un punto de acceso remoto. Ahora, ¿cuáles son los protocolos o medios de comunicación que podemos encontrar representativos? Pues son Kerberos, Radios y TACACS. Vamos a ver, por ejemplo, Kerberos. Adelante, Pedro, por favor. Kerberos lo vamos a ver, por ejemplo, en Active Directory, que es bastante común en usar un protocolo como Kerberos. Kerberos, no sé, se menciona de la mitología griega, era un perro de 3 cabezas. Esto viene porque Kerberos usa un protocolo con 3 llaves compartidas que son simétricas, en donde en ninguna de las partes de todo el flujo de comunicación se comparte ni el password ni las llaves. Tú vas dentro de todo el proceso que viene allí en la figura, vamos a encontrar que la primera parte usa una llave encriptada, la segunda parte otra llave encriptada que no lo conoce la primera, y la tercera parte también utiliza su propia llave. O sea, hasta 3 llaves se utilizan en este protocolo. Y al final lo que obtiene el usuario, y un ejemplo de cómo se usa Kerberos, independientemente de aquí de un screen que yo les puse de cómo es que Oracle puede ser configurado con una autenticación en Kerberos, es simplemente cuando tú accedes a un file server, ¿sí? Si tú quieres acceder a un servidor de archivos, tú puedes experimentar, tras bambalinas, algo como Kerberos, en donde tu password está siendo usado, pero como una llave para encriptar. No está viajando tu password, está siendo como una llave para encriptar. Desde ahí ya empieza la primera llave de encriptación. Entonces,
con estas 3 llaves, al final, lo que el usuario obtiene para entrar al file server es un token ya autorizado, que ya pasó por 3 etapas, y que además lo padre de este protocolo es que yo le mencionaba a Pedro que es como un boleto del cine. O sea, tú tienes ese boleto para ese día, para esa función, para ti, ¿sí? Entonces, es un protocolo bastante seguro. Continuamos, por favor. Finalmente, quería también mostrarles un ejemplo de una arquitectura AAA, donde vamos a hacer una diferenciación entre TACACS y radios, que si lo vemos, algo para que lo recuerden, es que, por ejemplo, los radios lo van a experimentar cuando ustedes entren a la VPN como usuarios finales. Tú accedes a tu VPN, te haces tus credenciales, incluso puede ser un segundo factor, y estarías utilizando radios para entrar a toda la parte de toda la columna de en medio que dice que son los servidores de acceso a la red para comunicarte, para autenticarte a través del Authentication Server y luego pasar ya a la intranet. Ajá. Eso es como usuario final. ¿Qué pasa si tú eres un administrador, por ejemplo, de Cisco? Si eres un administrador de Cisco, no vas a usar radios. Radio solamente te encripta la contraseña. Si tú ya eres un administrador de elementos o de dispositivos de red, número 1, vas a entrar a una red segura, probablemente solamente la intranet, y vas a acceder a, por ejemplo, a un router o algún dispositivo Cisco, pero no vas a usar radios, vas a usar TACACS, ¿sí? Esta es una diferencia importante que es la que más te puede quedar aquí en tu memoria, independientemente de las características técnicas. Vamos a decir eso, o sea, radios va a VPN con usuarios finales, TACACS para administradores que gestionan dispositivos como un Cisco, ¿no? Que les mencionaba. Entonces, TACACS es un protocolo mucho más seguro porque no solamente te encripta el password, sino te encripta todo el paquete completo. Vamos a ver un resumen de las características. Si pasamos a la siguiente, por favor. Por aquí, Luis Gutiérrez, perdón, Miriam, aprovecho ahí el cambio de slide para comentar. Luis Gutiérrez nos comenta, lo que hay que concientizar en los usuarios es que autenticarse con Facebook, Google, etcétera, implica compartir información personal amplia ubicada en dichas plataformas hacia otras compañías. Es correcto. Y además, ¿sabes qué? Hay que considerar que si bien estás compartiendo datos de Facebook, también estás evitando compartirla con otras aplicaciones. Por ejemplo, tú quieres entrar a 5 páginas web y las 5 te piden que te registres por lo que quieres tú consultar en esos 5 sitios. Tú no dejarías como tu información o estar llenando todo lo que te pida, sino simplemente vas a dar tus credenciales de Facebook, que si bien no deberían de tener datos tan relevantes en Facebook, pudiera ser que tú tengas el mínimo de datos en Facebook y esa es la que estuvieras tú compartiendo en todos los sitios que tú quisieras visitar y que te permitieran acceder por Facebook, con tus credenciales de Facebook. Entonces, tú puedes tener tu control de seguridad en Face, que es uno solo, y estar registrándote en cuantos más sitios quieras entrar, sin necesidad de estar creando cuentas y estar dejando pues huella, ¿no? Que es tu huella digital. El concepto de huella digital es eso, o sea, ¿dónde estás dejando tus registros por todos los sitios que has ido visitando? Podemos evitar un poco de eso, ¿no? Sí, gracias, Miriam. Adelante, Pedro, por favor. Listo. Bueno, regresaremos un poquito más adelante con Miriam. Finalmente ya empezó a platicar Miriam de muchos de los conceptos que aquí comentaremos, que es básicamente Identity as a Service, que es algo que cada vez se está utilizando más. Ya no podemos decir que es algo tan nuevo, ya lleva un buen rato ahí, lo que sí es que está madurando. El Identity as a Service lo que permite es que un usuario o que una organización utilice los servicios de identidad de un proveedor de servicios en la nube, ¿no? Tal como lo que estaba comentando hace un rato. Y no solo es el single sign-on o el múltiple factor de autenticación, sino ya como tal la gestión de cuentas
el aprovisionamiento de cuentas y de manera muy importante el ciclo de vida completo, ¿no? Anteriormente ese ciclo de vida y el aprovisionamiento se hacía muy interno de las organizaciones. Actualmente ya todo eso se puede hacer descansando los servicios en un tercero, ¿no? Lo cual tiene muchas ventajas como todo lo que son los servicios en la nube a final de cuentas, ¿no? La especialización, el personal especializado, el conocimiento especializado también de la tecnología, la gestión detallada de la tecnología, no hacerla internamente en la organización. Finalmente, sí lo tengo que decir, los profesionales en el tema de gestión de identidades son pocos, más en nuestra región del mundo. Y bueno, el tener este servicio tercerizado, la verdad es que da muchas ventajas porque finalmente es muy complicado tener un staff interno y tecnología interna porque hay que conocerla, hay que manejarla y poder hacerlo internamente. Descansar todo ese servicio en un tercero siempre da muchas ventajas hacia las organizaciones. Por supuesto que eso también le imprime un riesgo que hay que gestionar como cualquier otro riesgo en la empresa, ¿no? Y bueno, el tema de las identidades federadas, que también lo estaba comentando Miriam, es la identidad en un sistema se liga a otros sistemas de gestión de identidades, se establece una forma de single sign-on, ya lo comentó también Miriam, se puede extender más allá de una sola organización, ya nos comentaba el ejemplo de que en una misma organización, pero en diferentes países, pero ya pensando en que no es una sola organización, sino también puede ser varias organizaciones y en diferentes lugares geográficos, ¿no? Un mismo sujeto puede acceder a recursos en otras organizaciones que formen parte de una misma federación. Esto es delegando esa gestión de las identidades o esa autenticación y la identificación en un tercero, ¿no? Entonces, pues aquí también vamos a pasar rápidamente a un tema de implementación, un poco más en la práctica. Miriam. Sí, así es. Podemos ya, digamos, descansar sobre los conceptos que vimos hace rato, en donde ya estamos localizados en la administración centralizada y el concepto de federación single sign-on. Aquí la parte relevante es ver dentro de la federación en dónde estás federando, que es parte de lo que platicábamos hace rato, ¿no? Si vas a hacer una federación on-prem, puede caber el caso de uso de que platicamos hace rato de la automotriz. Bueno, es algo on-prem, utilizo la solución de identidades y accesos aquí en México, pero también requiero federar hacia otro país dentro del mismo negocio. Ajá. Podemos encontrar algunos esquemas de implementación que son 100% cloud, que es hacia donde van, de hecho, ya todas las implementaciones. Y la etapa en donde estamos ahorita, donde todas las empresas están viviendo ahorita, es un ambiente híbrido, ¿sí? Donde requieren acceder a sistemas on cloud, pero también conservar algunos sistemas on-premise, ¿no? Principalmente eso lo vemos cuando las empresas han hecho mucho desarrollo en casa, o sea, ellos han hecho sus propios desarrollos, pero requieren compartir con algo que ya está prehecho en la nube, que compraron como veíamos como Salesforce, ¿verdad? Como Oracle en la nube. Entonces, ahí ya encontramos un esquema híbrido. Les traje dos ejemplos, que es el siguiente, por favor. Uno es Dame un momento, Miriam. Sí, claro. Bueno, tenemos un par de preguntas, pero continuemos con y mejor las contestamos al final. Son un par de ejemplos. Realmente esta sección es bastante corta y descansa sobre lo que ya hemos visto. Continuando con los ejemplos, es un poco como trabaja la federación en Azure. Aquí vemos lo que es el contexto híbrido, en donde el usuario, ya sea remotamente o por la intranet, accede a los sistemas de la casa o de la nube, ¿no? Que en este caso casi ya de cajón encontramos Office 365 y Google, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de arquitectura que es donde nosotros realmente aterrizamos ya los conceptos. Tú a lo mejor lees y dices, pues híbrido, pues está padre, y on-prem, bueno, ok, ¿cómo lo veo? O sea, ¿cómo se ve en una arquitectura? Esta es una arquitectura real, ¿sí? Le está usando un grande como Microsoft, como en Azure. Ajá. Entonces, estos conceptos no solamente son teóricos, sino realmente se llevan a la práctica y lo utilizan en arquitecturas como esta. El segundo ejemplo que les traigo es una solución que se llama WSO2, que es especialista en gestión de accesos.
WSO2 te puede dar un portal que puede ser personalizado como el que ven a la izquierda, que es parte de las cosas bonitas que hace WSO2 y te permite hacer una autenticación con redes sociales. Aquí es realmente lo mismo que vimos anteriormente, pero lo que quería destacar aquí pues son ya productos específicos, ¿no? Como alguien tan importante como WSO2 que te da una gestión de control de acceso, ¿sí? Se encarga mucho de lo que es el acceso, autenticación, autorización. No hace gestión de identidades por sí mismo, o sea, no hace una gestión de identidad, pero sí hace el control del acceso y te da muchísimos esquemas de autenticación. Entonces, como un proveedor de servicio te permite ir a otras fuentes de identidad, como son las redes sociales o incluso, por ejemplo, un Azure pudiera ser. Y entonces tú te puedes loguear con WSO2 a un portal que esté protegiendo. WSO2 es una capa de seguridad de control de acceso hacia una parte web. Ajá. Entonces, si tú quieres meter una autenticación local, lo puedes hacer, pero también puedes hacerlo con redes sociales. Y esto es un ejemplo también real, es una arquitectura que se da bastante y son opciones, ¿no? Con esto terminamos esta sección, Pedro. Si quieres, podemos pasar a la pregunta que querías. Sí. A ver, la primera pregunta, bueno, voy a dejar el tema de la huella digital para el final, porque los otros tienen que ver con este tema que estamos viendo ahora. ¿Podrían explicar de nuevo el concepto de federación? ¿Es similar a agrupar? ¿Quieres comentarlo tú, Miriam? Sí, no, más bien federar es cuando, supongamos, estás es salir de la red interna, por ejemplo, de la red empresarial. Si tú sales, desde que tú ya no estás en la intranet y tú pasas a internet, tú ya estás federando, ¿sí? Hay diferentes tipos, como veíamos, diferentes tipos de federación. Por ejemplo, cuando tú sales de tu red interna y consultas Office 365, que está en la nube, ya estás federando, ¿sí? Si tú entras al portal de tu empresa, pero allí, sin volverte a loguear, puedes entrar a tu cuenta de Google o a tu correo de Google, ahí ya estás federando. Entonces, esa es la experiencia de federación. Salir de mi red empresarial, que es una red interna, las IP son locales, hacia internet, ¿sí? Hacia un servicio fuera de. Como veíamos en federación, bueno, pudiera ser federar con otro país. Entonces, un sistema aquí, un sistema allá, estamos accediendo a ambos con una sola cuenta. Entonces, es SSO dentro de un ambiente de federación. No sé si quedó claro. Es como portar mi identidad hacia otro lugar, pero sin que mis datos de autenticación ni mi identidad estén en otro lado. Sí, Es que un tercero confíe en mí. Sí, Confíe en que alguien más autentique. Ajá. Y utilizando el SSO haces una experiencia única, ¿no? O sea, inicio de sesión único. De acuerdo. Tenemos otra pregunta relacionada a este tema de ahora. ¿Es posible conectar un OpenLDAP con los servicios de federación de Active Directory, el ADFS, para que mi plataforma en Azure pueda autenticar y autorizar con mi información? Un OpenLDAP con un Active... Con los servicios de federación del Active Directory, con el ADFS en Azure. Digo, al final los servicios de Azure también tienen un esquema de comunicación a través del protocolo LDAP. Pudiera ser. En la práctica a lo mejor no lo hemos visto, sin embargo seguramente se podrá. Hay que ver si ese OpenLDAP está on-site o si está también en la nube. Si está también en la nube seguramente será más fácil. Si está on-site, pues habrá que ver cómo se va a invocar ese OpenLDAP. O sea, técnicamente seguramente habrá una manera de hacerlo. Lo que hay que revisar es el esquema de seguridad para hacer todo eso, ¿no? Porque si el OpenLDAP está on-site, la realidad es que no quisiéramos abrir para que desde afuera lo puedan consultar, ¿no? En fin. De acuerdo. La otra pregunta, la última pregunta, la voy a dejar hasta el final, que tiene que ver con los registros de huella digital. Si quieren, continuamos rápidamente con este tema. Algunos principios base ya de la parte de autorización, que son los principios base que también vienen en el examen, en el dominio. Seguramente habrá
una o dos o hasta más preguntas en el examen, dependiendo de cuál presenten, si en español o en inglés. Recordemos que el español tiene más preguntas que el de inglés. En mi personal opinión, mi recomendación es hacerlo en el mismo idioma que hayan estudiado, y creo que los conceptos traducidos al español, también en mi experiencia, no son tan buenos. Yo sí recomendaría hacerlo en inglés, pero bueno, yo creo que ahí la regla de oro es hacerlo en el idioma en el que hayan estudiado. Bueno, los principios de los que se habla es segregación de funciones o segregation of duties. En el caso de inglés es básicamente que para llevar a cabo una función de negocio, sobre todo las funciones críticas, por ejemplo, de tipo financiero, no lo puede hacer una sola persona. Esto es que el mismo que genera una orden de compra no pueda después facturar y después hacer la cobranza, ¿no? Que haya siempre una separación entre las personas que pueden hacer eso. Es un principio base en la parte de autorización. Otro es el NITRO. Todos están muy relacionados, ¿no? Y a veces pareciera que hablan de lo mismo, pero la diferencia es un poco sutil. Segregación de funciones es partir una función en pedacitos para que se haga por diferentes personas, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir a final de cuentas el riesgo de colusión, ¿no? Como pueden ver, este no es un tema técnico, este es un tema más de cómo se gestionan las operaciones en la empresa. Otro principio muy importante es el need to know. Yo en mis funciones que desempeño en mi organización o en mi empresa, no tengo que acceder a más información que la que tengo por mi puesto de trabajo, que la que debo de poder acceder por mi trabajo. Ese es el need to know, y no más y no menos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que conforme avanza el tiempo, cuando yo permanezco en una organización, se van acumulando esos privilegios o ese need to know, y eso es un riesgo bien importante del que vamos a hablar un poquito más adelante cuando lleguemos al ciclo de vida de las identidades. Y el otro es el de mínimo privilegio. Hoy, también para hacer mis funciones, si yo lo único que tengo que hacer es leer o tener acceso de lectura a un archivo, bueno, pues ¿para qué le voy a dar el acceso de escritura o el acceso de ejecución? Entonces, el mínimo privilegio, como comento, son muy relacionadas entre sí, pero son básicamente los principios en los que descansa todo el tema de autorizaciones, ¿no? Bueno, y otro concepto importante que también forma parte del examen CISP es el de permisos, derechos y privilegios. Permisos es el tipo de acceso que se otorga. También hay una relación entre ellos. El tipo de acceso otorgado sobre un objeto. Esto es, tengo el permiso de crear un objeto, de leerlo, de editarlo, de borrarlo o de ejecutarlo si se habla de un archivo de un programa, ¿no? Un ejecutable. Entonces, a lo mejor nada más tengo derecho para leerlos, ¿no? Ese sería el mínimo. O si no tengo ni por qué hacer eso, no debería tener permiso de acceso a ese objeto de ningún tipo, ¿no? Los derechos son qué acciones puedo ejecutar sobre ese objeto. Ya hablamos no solo del tipo de acceso, sino las acciones. Puedo modificar parámetros en un sistema. Hablemos de una configuración de un sistema, la configuración de un firewall, por ejemplo, o la configuración de algún componente de comunicaciones. Si los puedo modificar o si puedo restaurar un respaldo, son nada más un par de ejemplos. ¿Qué tipo de acciones son los que se pueden ejecutar? Y el tipo de privilegios, finalmente, es la combinación de permisos y de derechos. Normalmente se asocian a los roles en una organización. Esto, como comento, ya son conceptos un tanto más teóricos. Y los modelos de control de acceso que también vienen en el examen, y que seguro habrá una o más preguntas de estas en el examen, es el DAC, Discretionary Access Control, o el control de acceso discrecional. Cada objeto tiene un dueño y ese dueño es el que establece cuáles son los permisos que pueden tener las diferentes personas o usuarios que pueden entrar a ese objeto, que pueden acceder a ese objeto. Recordemos que estamos hablando del modelo de sujetos y de objetos. El modelo de acceso... Perdón, Pedro, un ejemplo del DAC es los permisos que le das a una carpeta en Windows. Ese es un modelo DAC. De acuerdo. Gracias, Miriam. El permiso por roles o por grupos, que es defino los grupos en una organización y defino el grupo administradores, el grupo operadores, el grupo cajeros. Y esos permisos, más que darlos a las personas, se los doy a los roles. Y lo que asigno a esos roles o perfiles, como también se les puede llamar, ya asigno a las personas esos perfiles. Entonces ya digo, Pedro o Miriam tienen el rol de administradores o el rol de, qué sé yo, de operación, ¿no? El control de acceso por restricciones basado en las reglas. Esto es, restricciones que tienen sobre el acceso, sobre los objetos. ¿Qué sí se puede hacer con un objeto o qué no se puede hacer con un objeto? Los dos tienen el RBAC, pero uno es basado en reglas, el otro es basado en roles.
El control de acceso basado en atributos. Si quieres, aquí también, Miriam, ir comentando algún ejemplo, Sí. adelante. Sí, mira, por ejemplo, el de basado en roles, ese lo usa el directorio activo. Quien conoce directorio activo, pues sabe que hay grupos, usuarios mortales, administradores, esos son más o menos un modelo de roles. Y el de restricciones, por ejemplo, como el que usan los firewalls, que son filtros de ciertas IPs van a entrar o cierto alguna característica que tenga que ver con un filtro, ¿sí? Con una condicional. Por eso es una restricción. De acuerdo, gracias, Miriam. El control de acceso basado en atributos normalmente mezcla alguno de los otros dos, ¿no? Es qué tipo de objeto es, bueno, pues es un firewall. ¿Qué tipo de rol tiene? Pues es un operador o un administrador. Entonces se da permisos de acceso en función de una combinación de esos dos. Así es, El porque mandatory access control, adelante, adelante. Además, un atributo, por ejemplo, de una identidad pudiera ser, por ejemplo, tu puesto, o si es o la empresa. Hay veces que hay empresas que manejan otras empresas internas y te pueden hacer un control de los accesos basado en un atributo que a lo mejor es la empresa de donde vienes o el puesto que ostentas. De acuerdo. Gracias. El control de acceso mandatorio, el Mandatory Access Control, el MAC, que este es el obligatorio. El mejor ejemplo ahí que se tiene es el de el control de acceso tipo militar. Información, bueno, tiene que ver con otro dominio de conocimiento del examen CISP, del cual no voy a entrar, pero básicamente si tengo una clasificación donde una información es top secret, pues el único que puede entrar a ver esa información es un individuo o un sujeto que tenga también clasificación top secret. Y bueno, eso es así para todos y se aplica de manera general. Y finalmente, el control de acceso basado en riesgo, que también tiene que ver con lo que comentamos hace un rato, que puede estar basado ese riesgo o esa definición de riesgo o esa medición de riesgo en función a dónde esté la persona o al tipo de dispositivo del cual está entrando, o así es una operación anterior similar, puede hacerse de varias maneras. Normalmente se pueden combinar varios de estos modelos de control de acceso para tener un acceso un tanto más robusto. Sí, por ejemplo, en la parte de riesgo, lo podemos ver en una transacción financiera, donde si tú manejas montos pequeños, no te pide como mayor autenticación, pero si tú empiezas a manejar montos grandes, te puede llegar, se evalúa ese acceso y te dice que ese monto está fuera como del estándar y te pide un segundo factor de autenticación. ¿Por qué? Porque operaciones de grandes montos representan mayores riesgos y requieren un segundo factor de autenticación. De acuerdo. Gracias, Miriam. Antes de pasar a la siguiente sección, quisiera comentar aquí una pregunta. Nos pregunta Luis Zafra, dice, ¿cuál es la diferencia entre OpenID y OpenID Connect? El OpenID fue el primer estándar que se hizo, digamos que es la base, y el OpenID Connect ya se redirigió hacia las redes sociales. De acuerdo, gracias. Bueno, continuando, también este tema seguramente vendrá en el examen, los diferentes tipos de ataque a los controles de acceso y las contramedidas a los controles de acceso. Y bueno, pues si hablamos de lo que es contraseñas, pues los ataques a las contraseñas, muy conocidos, los ataques de diccionario y de fuerza bruta, no voy a abundar mucho en ellos, pero el diccionario es compararlo contra una serie de passwords que sabemos que usualmente se utilizan. Existen incluso bibliotecas de passwords usuales que le llaman las Rainbow Tables, seguro hay muchos más. O el ataque de fuerza bruta, que es combinar, si tengo la base de datos donde están las contraseñas y lo que tengo es el hash de esas contraseñas, lo que puedo intentar hacer es diferentes combinaciones hasta que encuentre cuál es el bueno, que probablemente no sea exactamente el mismo, pero me da el mismo hash. Recordemos que ya hay ciertos algoritmos de hash que tienen que pueden tener coincidencias, pero pues ya con eso puedo lograr, ¿no? Y hay muchas hay casos también en los ataques de fuerza bruta, ¿no? Por eso, mientras nuestra contraseña sea menos compleja, es mucho más susceptible de un ataque de fuerza bruta. Pantallas de logon falsas, esto es que me presentan un usuario y una contraseña, o para teclear mi usuario y mi contraseña, pero que no necesariamente son
provenientes del sistema en el que me estoy intentando firmar, sino son falsas, y yo ahí pongo mi usuario y mi contraseña, ¿no? El ejemplo más simple es el de phishing, ¿no? Que desafortunadamente, pues, a pesar de que ya lleva varios años ahí en el ambiente, sigue funcionando, siguen cayendo y además se va sofisticando cada vez más, ¿no? El snifeo, esto es el snifeo y el spoofing. El snifeo principalmente estoy observando o tengo la capacidad de intervenir las comunicaciones y estoy viendo las tramas de paquetes que están pasando por ahí, y tengo también la capacidad de conociendo el protocolo que se está utilizando, el protocolo de comunicación que está utilizando, de sacar de ahí los usuarios las contraseñas, ¿no? El spoofing, que básicamente es engañar, básicamente estoy diciendo que la dirección IP, que a lo mejor está dentro de las listas autorizadas para acceder a una cierta aplicación, pero esa dirección IP no es la mía, la estoy realmente falsificando, ¿no? La estoy suplantando. El más conocido o el más usual en la ingeniería social, aprovechar la tendencia que tenemos los seres humanos de ayudar a las demás personas en situaciones difíciles o de caerle bien a las personas en ciertos momentos, y pues nos pueden empezar a sacar información. Este no es un ataque técnico, nada que ver con la parte técnica de los anteriores, sino es un ataque más de la parte social, por eso se llama ingeniería social, ¿no? Y bueno, por ahí hay incluso algunas estadísticas que se ve que por aquí caen más que por los un poco más sofisticados de los ataques técnicos, ¿no? Y bueno, algunas contramedidas, por supuesto, hay mucho más contramedidas, pero bueno, pues las contraseñas complejas o contraseñas robustas, por supuesto, la seguridad en el endpoint en los dispositivos para que no sean susceptibles de los ataques de snifeo o de las pantallas de logo falsas que nos lleguen desde algún sitio en Internet. El bloqueo de reintentos, esto es, si todos lo hemos utilizado, que si tengo más de 3 reintentos o más de un cierto número de intentos establecidos por la política de seguridad de la organización, pues se bloquea el usuario, ¿no? Ya no se puede acceder, ya no se puede entrar con ese usuario. El entrenamiento y la concientización de los usuarios, de lo cual se habla más, se dice mucho que el eslabón más débil son los usuarios. Creo que es cierto, pero también creo que últimamente se habla mucho de eso y se le echa mucho la culpa a los usuarios, ¿no? Eso es un poco para justificar algunas situaciones que no creo que sean tan ciertas, pero a final de cuentas es muy importante sí entrenar y concientizar a los usuarios, precisamente para evitar caer en temas como los de la ingeniería social. Y por supuesto la seguridad en las comunicaciones, que pertenece a otro dominio de conocimiento, pero por mucho sí puede ayudar a mitigar los efectos de este tipo de ataques, ¿no? Y bueno, entramos a un tema que a mi juicio es de los más importantes en lo que es la gestión de las identidades, que es el ciclo de vida de las identidades y de los accesos. Esto es desde que una persona o un colaborador llega a una organización hasta que esa persona abandona esa organización, su identidad digital debe ser protegida, administrada y gestionada adecuadamente. Y aquí nuevamente le voy a pasar la palabra a Miriam. Adelante, Miriam. Muy bien, pues podemos comenzar con el término ciclo de vida de la identidad. En donde nosotros podemos ver de manera sencilla, si le podemos poner allí, Pedro, que se refiere a una serie de etapas por la que sucede la identidad digital. Muy sencillo, o sea, creamos un registro de una persona, lo gestionamos mientras esté, digamos, en la compañía, y al final, si esta persona se va, pues eliminamos el registro. Realmente suena muy sencillo, muy simple, y puedes decir, pues, ¿qué tiene de complicado, no? Gestionar el ciclo de vida de la identidad. Pues, como dice Pedro, es bastante complejo, tiene muchísimos aspectos que considerar para que una correcta gestión esté verdaderamente en control, y el control te dé seguridad, ¿sí? Esto nos lleva a que la gestión del ciclo de vida de la identidad es un pilar fundamental para el control del acceso. Todo parte de la identidad. Por eso mencionan que, como dicen, ahora el perímetro de seguridad está en la identidad. No sé si hayan escuchado eso, pero últimamente eso está en boga. El nuevo perímetro de la seguridad radica en la identidad, o también pueden escuchar términos como identity at the center. Ajá.
Quiere decir que una identidad bien establecida y el control de este ciclo nos da numerosos, nos da los pilares, como comentamos, para el control del acceso. ¿Qué pasa si no hago un buen registro? ¿Qué pasa si los datos de la identidad son falsos? Tú puedes tener los mejores controles de acceso, pero no sirven de nada si la integridad de la identidad está comprometida. Entonces, allí la precisión de los datos con los que guardas la identidad te da los parámetros necesarios para una buena autenticación, una buena autorización si estás compartiendo datos, y para una buena rendición de cuentas para el caso de las auditorías. Quiere decir que todo parte de la identidad. ¿Cómo la estás gestionando? O sea, ¿cómo estás haciendo esos registros? Sonaba fácil, bueno, pues registro. ¿Qué tienes de registro? Pues solamente tengo el nombre, ¿no? No sé ni de dónde viene, ni cuál laptop tiene, no tengo nada, ¿sí? Entonces, aquí hay que ponerle mucho foco, número 1, a la identidad per se. O sea, ¿cuál es mi registro de identidad? ¿Qué datos me conviene a mí guardar? ¿De dónde los voy a sacar? Todo eso es muy importante para establecer de inicio el ciclo de vida de la identidad. Adelante, por favor. Este ciclo de vida lo podemos ver como el ciclo de vida de un ser humano. O sea, nacemos, crecemos, desarrollamos, cambiamos y finalmente nos morimos. Para el caso del contexto empresarial, la empresa te contrata, al cual es un proceso que se le llama joiners. Pasas una serie de puestos, de funciones, de roles dentro de la empresa, que a este proceso, para englobar, le llamamos un proceso de movers. El proceso de movers hace todo este análisis de cómo va cambiando tu rol en la empresa, y finalmente cuando decides cortar la relación con la empresa, o bien la empresa termina la relación laboral, bueno, pues hay un proceso también para que te vayas, y a este proceso se le llama del leavers, ¿sí? O el famoso offboarding. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, que si bien completan el ciclo de vida, cada uno merece el 100% de concentración, puesto que de ello depende mucho la seguridad en el control de accesos. Para el caso de los joiners, este es un proceso en donde se hace lo que se le llama un onboarding. Ese también es un término que lo van a ver con frecuencia. Sí. Adelante, por favor, Pedro. El proceso de joiners tiene lo que se le llama el onboarding, como mencionaba. El onboarding, pues, es bienvenido a la empresa, vas a empezar a laborar a partir de tal fecha. Todo eso ya tiene un cierto proceso. Por ejemplo, aquí en el onboarding también tenemos unos términos como la identity proving. Hay soluciones de identidades y accesos que hacen una parte de RH. Por ejemplo, tú puedes autoenrolarte, digamos, por ejemplo, una universidad, ¿sí? Tú te podrías enrolar en la universidad y dar tus documentos que confirmen tu identidad. Por ejemplo, mostrar tu IFE, subir documentos como un acta de nacimiento, un certificado. Ahí tú ya estás, digamos que de cierta manera autogestionando tu enrolamiento. Hay procesos que manejan eso, o sea, que es el identity proving, o proveedores que también pudieran autoenrolarse. Como bien comentaban hace rato, realmente la gestión de identidades no solo se supedita a los empleados o al personal interno de la empresa, o sea, hay una serie de identidades que también son necesarios gestionarlas, y todos estos procesos caen solamente en el proceso del onboarding, pues sí, de la incorporación empresarial. Una vez que te dan la bienvenida a la empresa, tú requieres que se te habilite o de cierta manera, pues ya empezar a ser productivo, ¿no? Ya tu trabajo comienza a ser eficiente, y aquí es donde encontramos los primeros términos que se llaman provisionamiento. El provisionamiento, vamos a ver que se pueden crear cuentas en los diferentes sistemas, pero hay un cierto provisionamiento que yo les recomiendo que se haga, que es el de nacimiento. Pregúntate en este proceso qué es lo que necesitas así de entrada, qué necesita un usuario para trabajar. Usuario de red, Active Directory y un correo. Porque probablemente con eso ya pudiera el usuario trabajar. Ahí es donde encontramos el Bitrate Provisioning,
que es que te permite que el usuario no pierda tiempo 2, 3 días en lo que vas con alguien, oye, ¿sabes qué? Que entró fulano de tal y por favor hazle una cuenta, ya sea por correo o de forma verbal. Aquí se pierde mucho tiempo, dinero, porque el usuario que contratas pues está haciendo nada. Y por el contrario, esto puede suceder en minutos, la cuestión en que RH te manda el registro de alta y tú hagas el provisionamiento de nacimiento en donde tú le das los accesos mínimos con los privilegios mínimos, pero ya está trabajando. Esto se refleja en la empresa como un incremento en la eficiencia. Realmente se nota, como habíamos visto al principio, desde una descentralización en donde el correo para cada uno de los administradores para que haga las cuentas, o una parte centralizada en donde automatizamos la creación del usuario, ¿sí? O hacemos un enrolamiento con autogestión, por ejemplo, para personal externo, y automáticamente damos las cuentas que requieren de entrada, ¿sí? Eso de días se te va a minutos, ¿sí? O sea, tú en menos de una hora tú ya puedes tener a alguien habilitado para trabajar. Yo recomiendo mucho cuando tú hagas este análisis de proceso en la gestión de identidades, es que tú analices primero los primeros dos, que es la entrada y la salida. Son los más fáciles y los que más riesgo te dan. Bueno, el primero del onboarding pues te da la eficiencia, pero el de los leavers te da el riesgo. Entonces yo les recomiendo que primero hagan el análisis del proceso de entrada y el análisis de proceso de salida. El análisis de proceso de salida va a disminuir el riesgo en la empresa, puesto que tú vas a asegurar que en el offboarding o el término de la relación laboral con el usuario se le eliminen todos los accesos relacionados con él, ¿sí? A este fenómeno se le llama revocación de accesos o de provisioning, ¿sí? O que quitamos el provisionamiento. Y en algunas ocasiones se hace un disabling, que es deshabilitar las cuentas. A lo mejor te interesa saber qué tenía en el correo o en alguna aplicación y quieres utilizarlo. Digo, es una práctica de riesgo, pero que también sucede y por eso quise ponerla aquí. Y una vez que tú garantices que todos los aspectos de cuando se va el usuario están cubiertos, o sea, que ya no queda nada, que el usuario inmediatamente que pone el pie en la puerta ya no puede acceder a nada, entonces tú disminuyes el riesgo, ¿sí? Disminuyes el riesgo de que alguien use esa cuenta, de que el mismo usuario, pues cuando lo haga uso ilegal de esos privilegios. Y además, si hablamos, por ejemplo, de costos, pues vas liberando licencias. Entonces, por donde le quieras ver, garantizar un buen control de un proceso de leavers es fundamental. Entonces, mi recomendación es analicen el proceso de onboarding y el segundo proceso a analizar es el de los leavers o el del offboarding. Y en estos procesos también mi recomendación es que se hagan políticas y procedimientos, o sea, que todo el mundo sepa qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Que todo el mundo cumpla con las reglas para dejar limpio un espacio laboral. Finalmente, uno de los procesos más complejos que puedes encontrar en una gestión de identidades es el de los movers. Los movers es complejo porque tú tienes que mapear procesos de cómo pudiera irse moviendo y cómo va cambiando toda la parte de permisos, roles y privilegios que mencionaba Pedro hace rato. El proceso de los movers o de los que se mueven es un proceso de mantenimiento porque tú tienes que estar checando continuamente cuáles han sido los cambios que ha sufrido este usuario dentro de la compañía y cómo han cambiado sus roles funcionales. ¿Para qué? Para eliminar, por ejemplo, sucede mucho y que también es algo que se encuentra comúnmente, es que tú estás en un área, te mueves a otra, pero nadie te quita los privilegios del área anterior, entonces tú ya tienes dobles, ¿sí? Tú antes facturabas y ahora cobras, entonces ahora facturas y cobras, lo cual está padrísimo, ¿no? Y además, tú te das cuenta, por favor, Pedro, y aquí les puse un pequeño dibujo porque imagínate los ojos te brillan cuando te das cuenta que te cambiaste de facturación a cobranza y todavía ves en el sistema pues que puedes hacer ambas cosas, ¿no? Entonces de ahí es este monito que les pongo aquí. Y en este mismo proceso encontramos también una operación que se llama certificación de accesos,
que es donde dentro de este mantenimiento periódico que le damos a estos cambios que sufre las funciones del usuario, es que los administradores de cada una de las aplicaciones estén constantemente revisando quién necesita y quién no necesita, uno, cuenta dentro del aplicativo, y dos, con los permisos, o sea, que no solo certifiquen la existencia de la cuenta, sino los permisos que tienen sobre la cuenta para garantizar el privilegio mínimo, que es una buena práctica. Y otra cosa que hay que también no quitar, digamos que de foco, y eso yo lo puse aquí a propósito, es el acceso temporal. Normalmente nos concentramos mucho en lo que son empleados y a lo mejor personal como que accede por largo tiempo a los sistemas, pero hay personas, por ejemplo, externas que vienen por una semana hasta por un día y tienen su propio ciclo. O sea, tú realmente también le haces un onboarding, le haces un offboarding y le das un acceso temporal. O sea, hay que tener en cuenta esos usuarios que pueden ser hasta de un día y si quieres hasta de unas horas, y hay que también tenerlos controlados en este ciclo de gestión. Igualmente, en esto hay escenarios, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando el usuario pues no cambió de función pero se fue de vacaciones? ¿Cómo va a ser tu proceso? O sea, ¿le vas a inhabilitar las cuentas o le vas a inhabilitar todas menos el correo o nada más la de red o de plano nada o de plano todo? O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. Así lo que son también las incapacidades y el acceso a los proveedores externos, que normalmente son empleados temporales. Entonces, este es el más complejo porque hay que estar mapeando todos los escenarios y que tú digas qué va a estar pasando, ¿sí? ¿Qué va a estar pasando con ellos? ¿Qué pasa si cambia del rol A al rol B, de la función A a la función B? ¿Qué va a pasar? Entonces, eso lo tenemos que ir a mapear a la solución para que inmediatamente cuando haya un cambio de función, te revoque los accesos anteriores y te dé los nuevos y sigas teniendo privilegios mínimos. Esto, si lo hacemos de manera correcta, obviamente tu negocio va a experimentar un aumento en la eficiencia y una disminución de costos, puesto que vas a requerir pues menor personal que te esté administrando cada uno de los sistemas. También la autogestión o ese cambio va a hacer menos llamadas a la mesa de ayuda, porque pudiera ser que tú le permitas al usuario autogestionar esos cambios de funciones, ¿no? Que el propio usuario diga, sabes que ya estoy en cobranza, levanto la mano, quiero trabajar ya, y solitos los privilegios se vayan actualizando. Entonces, menos llamadas, menos carga administrativa para los gestores de los sistemas destino. Entonces, la verdad es que aunque es un proceso complejo, hay que estar examinando todas sus aristas y esto es para todos los días. O sea, este es el pan nuestro de cada día, ¿sale? Y finalmente, lo que yo quiero enfatizar es que no solo se trata de gestionar las identidades. Hoy día hablamos ya de ciclos de vida, no solo de la identidad y de las cuentas que se le asocias, sino que también hay otros ciclos que debemos de contemplar que tienen que ver, adelante Pedro, por favor, que tiene que ver lo que es el ciclo de vida de los roles. En este proceso de movers que yo les comentaba, también hay que estar dando de alta, por ejemplo, esos roles pues tienen que existir, ¿no? Entonces hay que hacer un alta de roles, un mantenimiento de esos roles y una baja de esos roles, porque a lo mejor esas funciones por una cuestión del camino que toma el negocio pues ya no se necesitan, entonces hay que darlos de baja. Entonces ya no solo es de la identidad, también hay un ciclo de gestión para los roles, por ejemplo, hay un ciclo de gestión para lo que es la gobernanza, que por ahí también hacían una pregunta acerca del riesgo, o sea, la gestión de identidades ya no solo es de la identidad, sino también del riesgo. Aquí, en la gestión del ciclo de vida de la gobernanza, tú puedes decir, por ejemplo, qué actividad con qué otra actividad supone un riesgo para un usuario. Y eso no tiene nada que ver con la identidad, tiene que ver con el riesgo. Entonces, das de alta actividades, das de alta esas combinaciones tóxicas que se le llaman, las vas manteniendo y también las vas dando de baja. Y yo me atrevería también aquí a incluir, y no lo puse porque realmente no es como un ciclo tan definido, pero también hay un ciclo para el password management. El password management
también tienes que ver un proceso, por ejemplo, cuando es un password nuevo, o sea, ¿cómo vas a manejar el password de una identidad nueva? ¿Le vas a poner fija para todos? ¿Se la vas a mandar por correo? ¿Cuál es tu proceso? ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones que le vas a dar al usuario? Por ejemplo, en un ciclo de movers, ¿cómo le vas a dar opciones para que lo vaya cambiando? ¿Sí? ¿Le vas a dar una consola? ¿Va a hablar a la mesa de ayuda? ¿Lo tiene que cambiar cada 30 días, como hemos mencionado? Todo eso es un mantenimiento dentro de un ciclo de vida de un concepto como es el puro password management. Y finalmente hay una revocación también de passwords. Por ejemplo, tú puedes obligar al usuario que cuando regrese de vacaciones, si es mayor a, no sé, se fue más de 20 días, que cambie ese password. O sea, lo vas a cambiar y le vas a dar las herramientas suficientes para que lo cambie, ¿sí? ¿Qué va a pasar con un reingreso? ¿Le vas a dar la misma identidad con el mismo password que tenía antes? Todos esos hay que considerarlos, esos aspectos. Entonces ya no solo se trata de la gestión de identidad, y por eso es un tema complejo. O sea, como decía Pedro, este realmente es un rubro complicado, pero la verdad es que es muy bonito porque es un reto intelectual como un proveedor de soluciones. Con todos estos conceptos que estás aprendiendo, tú tienes que poner todos los elementos necesarios para que esto funcione como un engranaje. Entonces, si quieres que esto funcione como un relojito, pues tienes que poner los elementos que la empresa además necesita, ¿sí? De todo lo que existe, ¿qué le vas a dar tú para que logre esos objetivos? Y pues bueno, digo, eso es lo que traemos en este tema. No sé si tengan alguna pregunta al respecto o pasamos a las preguntas de repaso. Si no te importa, Miriam, pasamos a las preguntas de repaso. No son muchas, ya sabía que nos íbamos a extender. Entonces, vámonos a las preguntas de repaso rápidamente, ¿no? Vamos a seguir una mecánica. Voy a poner las preguntas, solo son 6. Y ponemos la pregunta, la reflexionamos un poquito entre todos. Si quieren poner ahí en el chat por cuál votan. Y luego tendremos la retroalimentación. ¿La quieren leer? Tiene mucho que ver con algo que platicamos bastante durante la presentación. No sé si alguien quiere irle poniendo las respuestas por las que voten, o nos vamos ya directo. Es que veo que en el chat no están comentando. Si quieren nos vamos ya directo, o a lo mejor es por la hora del día, ¿no? Que dicen, no, ya vámonos directo. Entonces, bueno, habla de que una vez una persona que está conectada puede acceder a la información. No se alcanza a ver. Bueno, la voy a, una disculpa. La voy bueno, es que muchos a lo mejor están en un dispositivo pequeño, ¿verdad? La voy a leer y la comentamos. Entonces, voy a resumirla, ¿no? Para no leerla toda, y además está en inglés. Pero es decir, una persona una vez que está conectada puede acceder al clúster y los recursos que están bajo su rol en un proyecto de investigación, pero también puede utilizar recursos y servicios en otra organización, ¿no? En este caso, esta persona que se llama Brian, ¿qué se ha implementado, su organización, qué es lo que ha implementado para que esto suceda? Y las opciones son algo que le llaman Domain Stacking, otro que se llama Federated Identity Management, otro que se llama Domain Nesting y otro que se llama Hybrid Logging, ¿no? O login híbrido. Bueno, como ustedes saben, todas las preguntas de los exámenes del CIS, pues son algunos términos, ya es un poco de tips para pasarlo. Algunos términos pues no tienen nada que ver con ningún concepto, y por otro lado lo que están describiendo aquí es precisamente la B, ¿no? El Federated Identity Management. Voy con la que sigue. Y aquí dice, bueno, ese espacio requiere que un usuario o un proceso se le haya dado el acceso solo a aquellos recursos necesarios para ejecutar sus funciones. Y dice Discretionary Access Control, Separation of Duties, mínimo privilegio o least privilege, y rotación de funciones. Aquí todos vamos por la C, exactamente la C, el mínimo privilegio. Después, ¿cuál es el mayor issue o el mayor resultado o la mayor consecuencia que resulta de un control de accesos descentralizado? Y dice, pueden ocurrir interrupciones en el servicio o en el acceso más bien. El control puede no ser consistente o control no es consistente. El control es demasiado granular y los costos del entrenamiento son muy altos. Efectivamente, pues es la B, ¿no? El control es no consistente, lo comentábamos también. ¿Cuáles son los tipos de fallas que existen en los sistemas de identificación biométrica?
Y aquí es una de esas preguntas raras, porque casi todas las del examen CISP son como las anteriores, pero aquí te dice, escoge todas las que apliquen. Y dicen false reject, o sea, rechazo falso, dice un falso positivo, un false accept, o una falsa aceptación, y un falso negativo. Y aquí, bueno, pues los dos conceptos de los que platicamos son precisamente el de false reject y la aceptación falsa, ¿no? El A y el C. Y vámonos con la penúltima. La autenticación es the assertion of a unique identity for a person or system, que se asume que una persona tiene una identidad única, ya sea para una persona o para un sistema. El proceso de verificar que la identidad del usuario, esa es la B. La C es el proceso de definir los recursos específicos que un usuario necesita y determinar el tipo de acceso a esos recursos, o que puede tener el usuario esos recursos. Y el assertion o la asociación o por parte de la administración que el usuario puede tener acceso a un sistema. Y aquí, bueno, pues es la más simple, ¿no? En este caso es la B. Y la pregunta final, ¿qué describe mejor un doble factor de autenticación? A, un hard token, esto es un token de hardware y una tarjeta inteligente, un smart card. B, un nombre de usuario y un PIN. C, una contraseña y un PIN. Y D, un PIN y un hard token. Esta es de las que hay que pensar un poquito más, pero bueno, pues sí, tal cual, el PIN y el hard token, ¿no? De acuerdo, porque es algo que sé y algo que tengo. Bien, bueno, pues con esto concluimos las preguntas de repaso. Nos quedan 5 minutitos, Jorge. Si quieres tú comentar algo, creo que hay una última pregunta, algún último comentario, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, aquí Arturo Miranda nos pregunta, ¿existe algún método para conocer en dónde tengo registros de mi huella digital? Ok, bueno, realmente no sé si lo sea porque se tiene en mente algo similar a aquel sitio que dice si have I been found, esto es que si mi usuario de correo ha sido comprometido. Algo similar no, definitivamente no existe. No existe porque no hay un servicio que pueda aglutinar todas las bases de datos, todos los motores biométricos que tienen ya información cargada. Cada base de datos biométricos está administrada por diferentes entidades y esa información normalmente no es compartida. Recordarán ustedes que el tema incluso la legislación a nivel del sistema financiero en México, pues si bien se está empujando que hubiera un buró de identidades digitales, la verdad es que al momento no existe y cada banco, en el caso de México, pues ha decidido poner en marcha su propio sistema biométrico, ¿no? Con su motor biométrico y con todo lo demás. Y entre los bancos, pues normalmente no se comparten ese tipo de información, ¿no? Por un lado, por otro lado, además sería bastante complejo porque no es lo mismo que una cuenta de correo que se busca ahí en sitios comprometidos. Y lo más cercano a eso, pues pudiera ser para el caso de México, pudiera ser la base de datos, en este caso que todavía tiene el INE y que próximamente pasará a manos del RENAPO, tan pronto se doten de presupuesto y de recursos, pero esa base de datos con base en la cual se emite el INE en México pasará próximamente a la RENAPO, y sí, el INE tiene un servicio en donde como una entidad asociada o parte del gobierno, tú puedes consultar su servicio de identidades a nivel tanto de la validez de la credencial como a nivel también de la huella. Pero eso es lo más cercano. Pero una sola donde se pueda ver, oye, yo tengo todas mis huellas digitales, realmente no. Y pues lo que sí ha sucedido es que tenemos nuestras huellas digitales en muchos lugares, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, la tenemos ya en el deportivo, la tenemos también, por supuesto, en el INE, en el banco seguramente, en el pasaporte, o más bien en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también en el caso de, si viajan a lugares donde se pide, por ejemplo, en Estados Unidos, pues no tienen una huella digital, tienen las 10 huellas digitales, ¿no? Porque si no, no nos darían visa. Pero un solo lugar donde se pueda consultar eso, hasta donde yo conozco, no lo existe. No sé si hay algún otro. Por aquí vemos, Treino González tiene levantada la mano. No sé si, a ver, vamos, quiera comentar algo. Ahí ya le puse permitir hablar.
La tenía levantada desde hace un rato, pero no queríamos interrumpir. Ok. No, un error, pero bueno, gusto saludarlos a todos. No te preocupes, Trino, gracias. Gracias, Trino. Pues creo que sería todo, Jorge. Espero no haya sido muy, muy cansado y espero No, para nada. contribuir a la preparación para el examen CISP de todos los aquí Sí. presentes. Por aquí Carlos Miranda nos dice, la última y nos vamos. De cara a los usuarios finales, ¿la autenticación biométrica será más riesgosa en caso del compromiso de sus datos personales? Sí, yo creo que sí, porque, vamos, depende, no me quiero meter en temas legales porque sabemos, bueno, que hay muchos expertos por ahí que opinarán un tanto diferente, pero definitivamente mi rasgo biométrico es mucho más difícil decir que no es mío, pertenece a mí y se puede comprobar, ¿no? Mi huella digital, pues es mía y si me dicen, oye, con tu huella digital se hizo esta operación, no puedo decir que no haya sido yo. Es muy difícil el repudio y nos tendríamos que meter a demostrar, oye, es que la base de datos biométrica fue comprometida, ¿no? Entonces, de cara al usuario final, pues es un tema extremadamente polémico, sobre todo a últimas fechas. Yo lo que comentaría ahí es que al estar sujeto a un ambiente un tanto, déjenme llamarle politizado, sí me parece algo riesgoso, ¿no? No se ha logrado un acuerdo en que haya una entidad central que se encargue de resguardar y de almacenar los datos biométricos, por lo menos en México y hasta donde yo sé, en pocos lugares del mundo, se ha logrado eso y pues yo sí creo que es bastante riesgoso en estos momentos, ¿no? Y si se decide que sea una entidad finalmente que sea, si se diga que es una entidad central la que lo va a hacer, hay que ver si esa entidad central va a ser parte del aparato gubernamental y por ende va a estar sujeto a los cambios de administración, ¿no? Entonces, en lo personal yo creo que es algo bastante riesgoso de cara al usuario, pero pues la verdad es que tenemos que reconocer que no nos queda de otra en muchos casos más que dar nuestros datos biométricos. Sí tenemos que tener un control de dónde los estamos dando, ¿no? Es correcto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Miriam. La verdad es que la sesión estuvo bastante interesante. A mí, ya lo hemos comentado en todos estos CVK Reviews, es bien complicado en 2 horas poder abarcar tanto conocimiento, tanto detalle, poder entrar a profundidad de cada una de las cosas y también cada una de las dudas que cada uno de los participantes pudiera tener. Hacemos el mejor esfuerzo y recuerden, o sea, estos CVK Reviews son solamente un apoyo para quienes están haciendo la preparación para la certificación del CISP. Obviamente es necesario continuar con algún curso o preparación personal o lectura, ya sea algún libro oficial de ISC Cuadrada o algún otro que estén eligiendo. Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Ya saben que estas sesiones las estamos grabando y próximamente les estaremos por ahí disponibilizando el link. Muchas gracias a todos. Pedro, Miriam, muchas gracias también. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.